Trabajé casi un año en el mar. Mi rutina era monótona. Me despertaba con el sol apagando el faro y al anochecer lo volvía a encender. Eso era todo. Era operador de faro en una pequeña isla, a unos 150 kilómetros del continente. Acepté este trabajo por la tranquilidad, además de que pagaban bien y no tenía que preocuparme por el alquiler. El aire húmedo del mar me refrescaba la cara y los pájaros cantaban a mi alrededor. Poco a poco, incluso el canto de las gaviotas se convertía en buena compañía. Como te puedes imaginar, es el tipo de rutina que deja mucho tiempo libre. Aparte de algún cambio ocasional en el clima, algo de niebla o poca visibilidad. Me la pasaba inactivo la mayor parte del día con poco o ningún contacto con la gente. Usaba una radio vieja para escuchar algunas transmisiones, pero era difícil captar señal. El internet era un poco escaso. No podía usar más de 100 megabytes por día, lo que me hizo pasar la mayor parte del tiempo escribiendo, dibujando lo que veía, conociendo la isla, entre otras cosas más. Hablando de la isla, aquí hay una breve descripción. La isla es un pedazo de tierra salvaje, de unos 9 kilómetros cuadrados, con acantilados rocosos que se extienden hacia el océano, formando calas escondidas y cuevas oscuras. El faro, erigido en el punto más alto de la isla, es una robusta estructura de ladrillos rojos, resistente a los furiosos vientos que azotan la costa durante las tormentas. Alrededor del faro hay verdes prados salpicados de flores silvestres y arbustos retorcidos. Un sendero sinuoso serpentea por el paisaje, conduciendo a acantilados y playas desiertas, donde el sonido de las olas se mezcla con el silencio de la soledad. En mi tiempo libre, exploraba cada rincón de la isla, descubriendo sus secretos y apreciando la belleza natural de la naturaleza. Las visitas se producían cada 2 meses para llevar provisiones y cosas así. A veces, la frecuencia era mayor cuando había algo que reparar. Sin embargo, con cada nueva visita me sentía más extraño, como si me hubiera vuelto incapaz de conversar con la gente, menos sociable, más monosilábico, pero a la vez ansioso, esperando la próxima vez que pudiera intercambiar 2 o 3 palabras con alguien. Cuando sucedió, habían pasado 2 semanas desde mi última visita. Las últimas semanas transcurrieron lentamente, como si el tiempo transcurriera a un ritmo aún más lento de lo habitual. Cada día parecía fundirse con el siguiente, y me encontraba perdido en mis pensamientos, a menudo sorprendiéndome mirando el horizonte lejano, anhelando ver algún barco. Ahora me doy cuenta de que el destino quiso ser irónico conmigo. Estaba caminando por la playa, como siempre, hace 4 días. Lo hacía todas las tardes, cuando al pasar por la orilla, noté algo extraño. Marcas intencionadas, huellas en la arena. No eran mías. Me detuve bruscamente, examinándolas con atención. Definitivamente eran humanas, al menos a juzgar por el tamaño. No hay ningún animal por aquí con patas así. Mis ojos recorrieron la playa en busca de cualquier señal de movimiento, siguiendo las huellas con la mirada, pero se perdían en el horizonte, extendiéndose infinitamente a lo largo de la arena. Un escalofrío incómodo se instaló en mi pecho mientras continuaba mi caminata por la playa, cada paso más cauteloso que el anterior, mirando en todas direcciones y siguiendo las huellas. Avancé con cautela, cada paso pesando como plomo en mis pies. La sensación de ser observado me envolvía cada vez más, como si ojos se clavaran en mi cuello. Las huellas me llevaron a una parte más remota de la playa, donde las rocas se alzaban abruptamente en acantilados escarpados, desafiando el avance del mar impetuoso. Las huellas desaparecieron en la base de estos acantilados, como si su dueño hubiera saltado a las profundidades del océano. Me agaché para examinar la arena, pero no había señales de regreso. La persona, o lo que fuera, simplemente se había desvanecido. Un escalofrío me recorrió la espalda al alejarme de los acantilados, mirando constantemente por encima del hombro,
con la sensación de que algo siniestro acechaba. La noche se acercaba rápidamente y el faro comenzó a emitir su reconfortante resplandor sobre el paisaje. Lloviznas caían del cielo, iluminadas por el haz de luz, mientras que las profundidades marinas parecían no verse afectadas por los fotones, el agua tan oscura como siempre. Me sorprendí mirando al azar mientras vagaba entre mis pensamientos. ¿Había alguien en la isla? Quizás estaba siendo tonto. Podría ser un náufrago, un pescador perdido tal vez. Sí, era posible, y sus huellas desaparecieron porque regresaron al barco. Decidí investigar más a fondo al día siguiente para ver si había alguien en peligro. Me quedé dormido con el romper de las olas en la orilla, teniendo un sueño profundo pero inquieto. Soñé que alguien llamaba a la puerta, pero por mucho que caminaba, no podía llegar. Los golpes se hicieron más insistentes, casi desesperados, pero seguí dando pasos interminables. Desperté sobresaltado, con el sol brillándome en la cara. Mi corazón se aceleró al recordar que tenía que apagar la luz. Lo hice, rezando para que no hubiera pasado ningún barco recientemente. Comí un trozo de pan duro que aún me quedaba, me puse las botas y abrí la puerta. Pero al hacerlo, me detuve. Mi mirada, dirigida al suelo, reveló algo que me heló el corazón. Nuevas huellas en la arena, frescas como el amanecer. Daban vueltas alrededor del faro, como si alguien hubiera estado dando vueltas por allí durante la noche, y luego se alejaron de la estructura. Tragué saliva con dificultad, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda mientras examinaba las huellas. Recordé el pensamiento de la noche anterior. Tal vez el visitante perdido había encontrado el faro y había intentado entrar para calentarse. Pobre hombre. Subí a la radio para transmitir. «Basé, ¿me copias?» «Recibido». Se oyó la voz entrecortada del otro lado. «¿Qué pasa?» «Creo que tengo una visita», respondí intentando mantener la calma, aunque mi voz delataba un ligero temblor. «¿Un visitante? ¿Allá en la isla?» La voz al otro lado de la radio sonaba sorprendida. «Sí, encontré huellas recientes en la playa esta mañana. Parece que alguien estuvo rondando el faro durante la noche», dije apresuradamente mientras observaba las huellas por la ventana. «Creo que podría ser un pescador perdido, tal vez un náufrago. Contacté para informarles, a ver si sabían algo». La transmisión quedó en silencio por un momento, antes de que la respuesta finalmente llegara a través de la radio. «Entendido. Comprobaremos si hay algún reporte de desaparición o naufragio en la zona. Manténganse alerta y avísenos si necesita algo. ¿Se encuentran bien?» «Sí, estoy bien», respondí, aunque no me sentía muy seguro. «Solo me preocupa un poco quién pueda estar merodeando por aquí. Voy a ver si puedo averiguar quién los hizo. Y no se preocupen, llevaré mi arma por seguridad». Tras colgar la radio, me quedé allí, mirando las huellas en la arena como si pudieran darme respuestas. Empecé a trazar el camino, mientras el faro se alejaba cada vez más. Con el sol ya alto en el cielo, me adentré en el sendero siguiendo las huellas en la arena, con el arma firmemente agarrada y la mirada atenta a cada movimiento. El calor que me azotaba la piel contrastaba con el frío que se había instalado en mi pecho desde que las descubrí. El sendero serpenteaba por el accidentado paisaje de la isla, llevándome entre arbustos retorcidos y rocas afiladas. Me llevaba al corazón de la isla. Empecé a preocuparme. Solo había estado allí 2 veces. Está lleno de insectos y algunos animales potencialmente peligrosos, especialmente para alguien que podría estar herido o debilitado. Sin embargo, al acercarme al claro, empecé a oír un sonido a lo lejos. Parecía música. Cuando me acerqué lo suficiente, pude reconocerla. Era antigua, muy popular. La primera estrofa que identifiqué decía: «No quiero incendiar el mundo». La grabación estaba sucia, con mucha estática. Cuando finalmente emergí en el claro, vi una radio, semienterrada,
con solo uno de sus altavoces sobresaliendo mientras sonaba: «Solo quiero encender una llama en tu corazón». Mi mente estaba llena de preguntas, pero la alerta me mantenía concentrado. Levanté la radio con cuidado, mirando a mi alrededor, atento a cualquier señal de movimiento. La música seguía sonando, llenando el claro con su melodía distorsionada. Ahora la idea de un naufragio tenía sentido. Quizás un barco con objetos como este, pensaba, cuando de repente oí un sonido que resonaba en la distancia, resonando entre los árboles e impulsando a los pájaros a volar. Un grito largo, definitivamente un grito humano. Mi corazón se aceleró al oír el grito que resonó en el claro. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras buscaba frenéticamente la fuente del sonido. La música distorsionada de la radio parecía ahora una siniestra banda sonora para ese grito angustiado. Eché a correr de vuelta al faro después de que el grito se repitiera unas cuantas veces más. Me di cuenta de que no era exactamente un grito de dolor. Era extraño, diferente. Cada fibra de mi ser clamaba por seguridad mientras corría de vuelta al faro, dándole vueltas a todas las aterradoras posibilidades que podrían acechar en la isla. El grito humano, mezclado con la música distorsionada, resonaba en mis oídos, llenándome de una agonía indescriptible. La sensación de que algo siniestro se desenvolvía a mi alrededor me hizo acelerar el paso, tensar los músculos y escrutar constantemente el terreno en busca de cualquier señal de peligro. Finalmente, llegué al faro, con la respiración entrecortada y las piernas temblorosas. Cerré la puerta tras de mí, con cuidado, como si eso pudiera protegerme de lo que estuviera ahí fuera. Con manos temblorosas, tomé la radio y la volví a encender, necesitando desesperadamente contactar con la civilización de alguna manera. «Base, aquí el operador del faro», comencé con mi voz temblorosa resonando por la pequeña habitación del faro. Oí un grito, parece humano. Además, encontré una radio en el bosque, con música. No sé qué está pasando aquí, pero creo que podría ser peligroso. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea, antes de que la voz familiar del operador de la base respondiera. «Entendido. Estamos monitoreando la situación. Por favor, quédese donde está y manténgase a salvo. Enviamos un barco para verificar qué sucede. Solo mantenga la calma. Vamos en camino». Las palabras fueron un pequeño consuelo, pero la sensación de peligro inminente aún pesaba sobre mí como una capa opresiva. Me senté en una silla, agarrando la radio con fuerza. Los minutos se alargaban mientras esperaba, esperando desesperadamente a que llegara el rescate. Mis pensamientos oscilaban entre el miedo creciente y la ansiedad asfixiante, mi corazón latiendo en mi pecho con una intensidad aterradora. El sol ya se había puesto, había encendido la luz, mirando con atención, esperando ver la silueta del barco acercándose, cuando un sonido agudo resonó en el aire, un sonido que me heló la sangre. Era el mismo grito angustiado que había oído antes, pero esta vez mucho más cerca, mucho más real. Miré por la ventana, con el corazón latiéndome con fuerza, mientras intentaba localizar el origen del sonido. Fue entonces cuando vi con dificultad en la playa, bajo el faro, una figura oscura que se movía entre las sombras, con pasos torpes e irregulares. Una oleada de horror me invadió al darme cuenta de que venía hacia aquí. El miedo me paralizó mientras observaba la figura. Sus movimientos erráticos me llenaban de puro terror. Supe entonces que no había tiempo para esperar el rescate. Tenía que defenderme. Saqué mi pistola y esperé, sentado en una silla frente a la puerta, apuntando con el cañón, a la espera de que abriera la puerta. Todo se volvió extrañamente silencioso. El sonido de las olas rompiendo contra las rocas era ensordecedor, resonando dentro del faro mientras esperaba, mi respiración agitada resonando en la silenciosa habitación. Cada segundo parecía una eternidad,
y la tensión en el aire era palpable. Mis músculos estaban tensos, listos para actuar a la primera señal de peligro. Entonces, sucedió. Un golpe seco cortó el aire cuando la puerta del faro se sacudió. Mi corazón se aceleró mientras apretaba el arma con fuerza, con los dedos temblando de tensión. Otro golpe sordo en la puerta resonó por el faro, seguido del ominoso grito, ahora mucho más claro. Mis pensamientos daban vueltas, sin saber qué hacer. Sin embargo, con los golpes persistentes, el pestillo cedió, haciendo que la puerta se abriera de golpe y se estrellara contra la pared con violencia. Al otro lado, Dios mío, era algo indescriptible. Parecía vagamente humano. El pelo pegajoso le caía en cascada sobre los hombros, la piel se le descamaba y se le arrugaba en algunos lugares. Tenía uñas prominentes en dedos agrietados y heridos, y su boca estaba llena de dientes dispersos y rotos que sobresalían de las encías. ¿Quién eres? Mi voz salió en un susurro tembloroso. Mis manos temblaban mientras sostenía el arma. No hubo respuesta. Permaneció inmóvil, observándome con ojos invisibles desde la oscuridad. Una sensación de puro terror me invadió al darme cuenta de que no había rastro de humanidad en esa mirada, solo un vacío profundo y aterrador. «Estoy armado», grité, intentando mantener la voz firme a pesar del miedo que amenazaba con apoderarse de mí. «Dispararé si no te largas de aquí ahora mismo». La figura permaneció inerte un instante más antes de dar un paso adelante, tambaleándose hacia el faro. Sentí un pánico desesperado que me invadió al apretar el gatillo y disparar con un rugido ensordecedor. La bala cortó el aire con un zumbido agudo, atravesando la figura y alojándose en su pierna. Un sonido gutural escapó de sus labios, un sonido que me heló la sangre. Se abalanzó sobre mí con una velocidad aterradora, con movimientos torpes e irregulares, como si estuviera poseído por una fuerza sobrenatural. Retrocedí, con la mente llena de terror mientras intentaba desesperadamente alejarme de aquella cosa. La habitación del faro parecía haberse encogido a mi alrededor, sus límites cerrándose sobre mi mente mientras luchaba por encontrar una salida. Entonces, en un momento de pura agonía, mi mano encontró la palanca de emergencia del faro. Sin dudarlo, la tiré, activando la ensordecedora alarma que resonó por toda la isla como un grito de auxilio. La criatura retrocedió. Sus oídos parecían dolerle por el estridente sonido. Sus movimientos retrocedieron hasta quedar en posición fetal. Fue suficiente para darme una valiosa ventaja. Corrí hacia la salida, con el corazón latiéndome con ferocidad salvaje en el pecho, el aire salado del mar llenando mis pulmones mientras me alejaba del peligro inminente. La alarma seguía sonando detrás de mí, rompiendo el silencio con su ensordecedora cacofonía. Corrí por el sinuoso sendero que serpenteaba por la isla, mis pies golpeando contra el suelo irregular mientras buscaba desesperadamente un lugar seguro donde esconderme. Detrás de mí, podía oír los pesados pasos de esa cosa, sus gruñidos de dolor mezclados con ira mientras me perseguía implacablemente por el accidentado paisaje. Sabía que no podía correr eternamente, que con el tiempo mis piernas débiles cederían al agotamiento. Necesitaba encontrar una manera de resolver esto. Fue entonces cuando divisé una cala escondida, protegida por altos acantilados de roca. A lo lejos, pude distinguir cuando la luz giratoria del faro iluminó brevemente el bote de rescate que se acercaba. Era la oportunidad perfecta. Sin dudarlo, corrí, la esperanza encendiéndose en mi pecho al vislumbrar una posible ruta de escape. La criatura estaba casi sobre mí, sus pesados pasos resonando mientras me acercaba al borde de la cala. Con un último esfuerzo, me lancé por el acantilado, cayendo en picado hacia el mar agitado que había abajo. El viento me cortó la cara al caer, y el sonido de las olas rompiendo contra las rocas me llenó los oídos. Por un instante, sentí que volaba, libre del terror que me perseguía. Pero entonces el agua me envolvió,
y la fuerza del impacto me provocó un dolor agudo en la columna. Me hundí en las oscuras profundidades del océano, sin aliento mientras luchaba por alcanzar la superficie. Finalmente, emergí de las profundidades, jadeando mientras luchaba contra las turbulentas corrientes. Miré hacia arriba y vi la silueta de la isla recortada contra el oscuro cielo nocturno. La criatura estaba allí. Su forma distorsionada se cernía sobre el borde del acantilado y luego me imitó, sumergiéndose en el agua. El horror me invadió mientras nadaba desesperadamente hacia el bote de rescate que se acercaba. Soplé frenéticamente en mi silbato, atrayendo la atención de la tripulación, quienes pronto me apuntaron con sus linternas mientras luchaba por mantener la cabeza fuera del agua tumultuosa. Me giré solo para sentir aún más miedo. Esa cosa nadaba bien, muy bien. Sus manos casi me alcanzaban, haciéndome ver claramente las membranas entre sus dedos. Sus ojos brillaban de anticipación, casi de alegría, y alrededor de su cuello, algo que solo puedo comparar con branquias que se abrían y cerraban. Sentí un tirón en el pie, unas uñas clavándose en la piel, haciéndome soltar el poco aire que me quedaba en forma de grito. Me atrapó. Oí los gritos de la tripulación del bote al verme, presa del pánico. Empecé a ser arrastrado por él, directo hacia su boca llena de dientes. Lo observaba fijamente, viendo la mandíbula anormalmente grande abierta, lista para cortarme la pantorrilla, cuando un chasquido seco atravesó la noche. Apenas podía procesar lo sucedido, cuando una marca oscura apareció en la cabeza del monstruo. Pronto se convirtió en un geyser verde, derramando un extraño líquido en el agujero de la bala. Miré el bote, y allí estaba mi compañero apuntándome con su arma, mientras los demás me lanzaban una cuerda salvavidas. Con fuerzas renovadas, nadé, alcanzando la cuerda y agarrándola desesperadamente. Los hombres tiraron con todas sus fuerzas, sacándome del agua mientras la criatura desaparecía entre las olas. Me aferré al bote, temblando y exhausto, con el corazón aún latiéndome desbocado. Mientras nos alejábamos de la isla, miré hacia atrás y vi cómo el faro se perdía gradualmente en el horizonte. Una sensación de alivio me invadió, pero también la inquietante sensación de que algo terrible seguía allí, esperando. Al pasar la costa, justo frente al faro, pude ver en la cabina la figura distorsionada, mojada y herida, su silueta sobresaliendo nítida y acompañándonos con la cabeza. Probablemente se dio cuenta de que habíamos escapado con éxito, y entonces, casi como un lobo, se puso en esa postura que suelen adoptar para aullar, y su grito resonó por los rincones de la isla y el mar, aterrorizando a todos los tripulantes del barco. Me adentré en el barco, temblando y sudando frío, mientras mis pensamientos giraban en torno a la terrible experiencia que acababa de vivir. Caí en un sueño extraño pero reparador, dado mi estado de agotamiento. Desperté en tierra firme, recibido por un equipo médico que me examinó con preocupación, atendiendo las heridas que había sufrido en aquella huida. Les conté sobre la criatura, sobre lo sucedido, pero me miraron con escepticismo, quizás pensando que sufría de agotamiento o alucinaciones causadas por el estrés y la soledad. Sin embargo, incluso ahora, mientras escribo estas palabras con seguridad, trabajando en la base, sé que lo que viví fue real. Lo sé porque los hombres que estaban conmigo también lo vieron. Lo sé porque desactivaron esa estación y hasta ahora no han enviado a nadie a recoger los objetos de allí. Lo sé porque la luz del faro todavía se enciende en ese punto todas las noches, y siempre advertimos a quienes cruzan estas aguas que no es un lugar seguro.